Avanzamos en ERTE martes 13 de abril. Quiero saludar a Jorge Ritter, vocero presidencial. Buenas noches, Jorge. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le va, Jimena? Buenas noches. Un gusto saludarla después de unos cuantos días. Así es, muchas gracias. Bueno, lo convocamos para tratar de ver qué ha pensado el gobierno, por favor, el movimiento, el socialismo, después de lo ocurrido este domingo. Se esperaban 4 victorias, fueron 4 derrotas. Había miembros del MAS que en redes sociales apostaban en Twitter: apuesto que ganamos las 4 gobernaciones, las perdieron las 4. En el caso de Tarija las perdieron de la forma que están viendo en la pantalla, 54-45. Vamos a seguir viendo, por favor. En el caso de Pando, 54-45. En el caso de Chuquisaca, 57-42. Y en el caso de La Paz, 55-44. ¿Por qué perdieron las 4 gobernaciones? El análisis, por favor, que se ha hecho. Bueno, Jimena, hay un primer elemento que es muy importante antes de ingresar al análisis y a lo que puede haber ocurrido. Y es bueno señalar que no ha existido de ninguno de los 4 candidatos del movimiento al socialismo que han perdido esta elección alguna queja o alguna impugnación y la incorporación en todo esto de la palabra fraude y de no querer reconocer los resultados. Estas elecciones se han perdido, como usted ha señalado ahí, y se han reconocido los resultados y se ha asumido la derrota de las 4 gobernaciones sin tener que haber señalado lo que le estoy mencionando. Esto desvirtúa, y es bueno también decirlo, esto desvirtúa esa permanente narrativa de acudir a la palabra fraude, al tema de un padrón inflado, al tema de que el fraude o la distorsión o el engaño está en el sistema. Ahora que la victoria ha favorecido a los sectores que son opositores al movimiento al socialismo, nadie ha traído a colación el tema del fraude. Y eso también es muy importante en relación con lo que ha pasado en las elecciones anteriores, 2020 y 2019. Eso era importante siempre señalar. El otro aspecto, Jimena, es que también se está mirando estas elecciones como si hubiese sido una derrota catastrófica, y hay que mirar el conjunto. Lo que ha ocurrido el domingo pasado ha sido la finalización de la conformación la estructuración del poder político en el país y del reparto de las legitimidades en Bolivia. Y hay que tener una mirada general de lo que ha ocurrido en todo ello. Si usted quiere, respondiendo puntualmente a la pregunta suya, pues está absolutamente claro que en el país se ha instalado un clivaje que va optando por las preferencias más anti-más. Y esto es lo que está signando la característica fundamental en Bolivia. Ya ha ocurrido en el 2020, en el 2019, y no es la excepción, con las diferencias de que estas son elecciones subnacionales. Hay un proyecto que tiene una dimensión, por supuesto, nacional, y esto hay que mirarlo, seguramente lo vamos a hablar, y hay un conjunto después de opciones absolutamente todas locales, que en el relato o en la interpretación de algunos analistas, esto forma un conjunto opositor, lo cual no es así porque tienen absolutamente distintas naturalezas. De hecho, las segundas vueltas se han dado entre el movimiento al socialismo y 4 agrupaciones políticas distintas, 3 de ellas vinculadas en su anterior etapa política al mismo movimiento al socialismo. Esa es la realidad de lo que está ocurriendo en el país. Por supuesto, como cualquier partido político, siempre se espera la victoria y que ésta favorezca o pueda ser contundente. Pero cuando no ocurre esto, hay que analizar lo que está sucediendo, pero hay que asumir de manera franca y de manera honesta los resultados y la voluntad del pueblo sin acudir a querer distorsionar lo que han sido los resultados. Claro, alguien podría interpretar que su respuesta viene cargada con anestesia, es decir, no nos ha ido bien, pero los otros
no son solamente no es un solo frente, son diferentes frentes. El punto, Jorge, pero ahí hay una, el ahí gobierno hay una respuesta, puso toda Jimena. la carne en el asador, ¿no? Es decir, se fue Arce a Tarija, el presidente Arce a Chuquisaca, se fue Evo Morales aquí y allá. Pusieron mucho, ¿no, Jorge? Y lograron nada. ¿Por qué? Esa es la pregunta. Y estoy intentando, si es posible, por favor, no sé si políticamente lo considera prudente, una autocrítica como más real. ¿Es posible? Hay que señalar esto, Jimena. Todos los gobiernos los partidos políticos, en la medida de sus posibilidades y de su dimensión también, hacen los esfuerzos para ganar la elección. Por ello, el presidente Arce ha acompañado este proceso. Por ello, el expresidente Evo Morales también ha estado de manera presente, porque representan un mismo interés y a una misma votación. No hay que dejar, Jimena, no hay que dejar de mirar el contexto nacional de todos los actores políticos. No solamente en el país hay que tener la atención puesta sobre lo que hace el movimiento al socialismo, lo que hace el señor Arce, lo que hace el señor Evo Morales o el señor David Choquehuanca, porque no existe mayor verdad que la que establece el poder. Esta no es una frase mía, es una frase Foucault, pero esto es lo real. La única verdad es cómo se ha distribuido el poder, y en Bolivia esto lo podemos observar en función de los actores fundamentales: Comunidad Ciudadana, Creemos y el movimiento al socialismo. Ahora, para que usted no quede sin una respuesta puntual, es importante, en la línea de lo que usted señala, la autocrítica, mirar lo que es la dinámica interna del movimiento al socialismo. Esa dinámica solo la pueden tener aquellos partidos que son de dimensión nacional, que son partidos grandes con distintas corrientes y diferentes vertientes que alimentan su militancia o que alimentan al sector que lo moviliza. En esa perspectiva, sin lugar a dudas, se pueden haber cometido errores y se van a analizar hacia adelante, de eso no tenga usted duda. Pero ¿cómo ha quedado compuesto ahora el poder y la distribución de legitimidades en lo que significa gobierno central, gobiernos departamentales, gobiernos municipales y control de las asambleas legislativas departamentales de las gobernaciones? Ese es el poder, y ahí no hay mucho más que intentar leer lo que los resultados dan y las presencias que se tienen a nivel nacional. Lo otro después pueden ser también unas interpretaciones queriendo o deseando ver una crisis, pero en realidad usted ahí tiene los números. Quiero mostrarle algo, por favor. Yo no sé si usted anoche vio No Mentirás o si le reportaron el contenido de No Mentirás, pero anoche se habló de usted en este programa. Estuvimos con un par de analistas y uno de ellos decía: hay que mover el ministerio de la presidencia, decía. Este gobierno no comunica, decía. El vocero está anulado. El viceministerio de Comunicación no hace el trabajo que debe hacer. Escuche lo que decía, por favor, Marcelo Arequipa. Mira, hoy día creo que necesitan acometer acciones tanto afuera del partido, es decir, dentro de la Administración Central del Estado, como dentro del partido. Afuera del partido creo que se necesitan hacer ajustes importantes en términos de comunicación política. Si hay algo que creo que no tiene muy bien establecido este gobierno, es una figura política que comunique. No necesariamente una figura política que se enfrente y que pelee, sino que sepa comunicar los mensajes de gestión que se están haciendo, o que instale, digamos, si quieres, un mensaje importante sobre el cual se debata, ya sea que se esté a favor o en contra. Entonces, yo creo que por lo menos, tiene que replantearse el gobierno, mover el Ministerio de la Presidencia, mover la vocería y mover el Viceministerio de Comunicación. Por lo menos para hacer algún ajuste, por lo menos para eso, ¿no? Luego todo lo demás creo que tiene que ver con hacer más bien una gestión. Entonces, solamente en ese sentido. No necesita hacer más ajustes, me da la impresión. ¿Por qué, por favor, movería usted Ministerio de la Presidencia? Mira, porque el perfil de la ministra de la Presidencia hoy día es un perfil muy, muy parecido al del presidente. Es decir,
muy poco político. Y yo creo que la ministra de la Presidencia probablemente tendrá unas herramientas y unas capacidades de gestión importantes, pero no tiene la capacidad y la herramienta política que se necesita hoy día, dado que el presidente no tiene un peso político de liderazgo importante. El vocero presidencial hoy día está prácticamente anulado, es decir, ya no se lo escucha, ya no aparece en el escenario público desde hace por lo menos unas par de semanas atrás, con todo el tema de sus sobreexplicaciones respecto de sus propias declaraciones. Y respecto al Viceministerio de Comunicación, más concretamente, por favor, ¿qué nos puede decir? Sí, yo creo que ese viceministerio necesita, por eso, como decía, articular su trabajo con el resto de los medios de comunicación y dejar de seguir reproduciendo, por lo menos manifestarse en torno a esta lógica de enfrentamiento con los periodistas, con los medios de comunicación que los consideran como opositores. Empezar a trabajar de verdad en una lógica de intercambio de información buena sobre el tema de la pandemia. Mover el Ministerio de la Presidencia, dijo, el vocero está anulado y el Viceministerio de Comunicación no se relaciona bien con los medios. ¿Qué piensa, por favor? Bueno, Jimena, yo varias veces he dicho acá en el programa suyo, en otros también, que en el análisis político, cuando el analista empieza siempre a señalar o a incorporar el yo creo, yo pienso, yo creo, yo pienso, está muy lejos del análisis y del uso de categorías políticas y de la atención en lo que fundamentalmente significa, esto también lo he dicho varias veces, la atención a cómo se estructura el poder, cómo están distribuidos los factores de poder, los equilibrios, las incidencias, a quienes favorecen unas y otras. Si no tenemos estos criterios para realizar el análisis político, el yo creo y el yo pienso en realidad es una opinión, Jimena, y por supuesto todas las opiniones, independientemente de que uno las comparta o no, las opiniones siempre son respetables, pero el análisis político es un tema mucho más complejo y cuando se encuentran elementos de análisis político podemos comentarlo. ¿Es como un análisis empírico de aprendiz el que usted está viendo en Marcelo Arequipa? No, yo respeto lo que dice Marcelo Arequipa, el señor Arequipa. Entiendo en las palabras y en lo que acabo de escuchar ahí, entiendo que en realidad es una opinión respecto de algunos elementos del gobierno, Ministerio de la Presidencia, la vocería y el viceministerio de Comunicación, pero el gobierno y el poder y sus incidencias es un tema profundamente mucho más complejo que hacer unas estimaciones personales de creencias o de lo que uno puede considerar en una mirada alejada. Le repito esto, siempre lo he dicho, Jimena, los factores de poder. Cuando uno hace análisis político tiene que mirar dónde está el poder y esto es fundamental para poder comprender los procesos, poder entender hacia dónde direcciona un gobierno o cómo está compuesto finalmente, cómo está compuesta una estructura de poder político como es el movimiento al socialismo, el movimiento popular en Bolivia y los sectores dispersados de la derecha en el país. Si esto no se entiende, repito, lo otro es solamente una opinión. Muy bien. Le pregunto ahora, por favor, decía Marcelo Arequipa, el gobierno como peleado con los medios, no relacionado con los medios, decía. ¿Usted ve que el gobierno está en buena relación con los medios, que tiene vínculos y puentes con los medios? Y probablemente el análisis debiera ser más complejo, ¿no? Los medios de hoy no son los de hace 5 años, ¿no? Probablemente el deber de hoy no pesa lo que pesaba hace 5 años y la referencialidad que tiene la radio Causachuncoca hoy es mucho mayor que la que tenía hace 5 años también. Es decir, se ha movido el mapa mediático, pero ¿cómo está la relación del gobierno con los medios, por favor? Los medios, Jimena, toman también partido de orden político en tanto y en cuanto tienen la capacidad, ciertos medios por supuesto, tampoco todos,
tienen la capacidad de modular cuáles son las temáticas de interés que ellos consideran se debe debatir y que tienen una relación además con un conjunto de intereses político-empresariales en el país. Sin embargo, tampoco se ha tenido un frente abierto de discusión con los medios en ninguno de los actores del gobierno, desde el presidente, la ministra de la presidencia, la vocería o la viceministra de comunicación, como tampoco otros medios. Por supuesto, existen medios que sí llevan adelante e implementan con una especial atención determinados temas y por supuesto invisibilizan a algunos otros. Esto no es de extrañar. Usted hace un momento dijo algo muy importante respecto del candidato Castillo en el Perú. Posiblemente los medios se unirán para bloquear el camino de Castillo hacia la presidencia. Esto habrá que verlo. Entonces los medios hoy en día también actúan como poder político. Alguien decía que al convertirse en un poder más del Estado, también han asumido las deficiencias y las complejidades que significa tener poder político. Eso significa subjetividad y eso significa intereses muy particulares que también se defienden. Pero la relación es la que hay cada uno, el gobierno como los medios de comunicación, cada uno sostiene, con respeto creemos nosotros, cada uno sostiene lo que es su visión política, sus argumentos y sus objetivos políticos. ¿El gobierno está usando el mecanismo de premios y castigos con los medios como para la distribución de publicidad, por ejemplo? No tiene la vocería ese rol de poderse reunir con los medios, pero entiendo, Jimena, yo no participo de esto, le digo, entiendo que esa no es la dinámica. Puedo hablar acerca de lo que hace la vocería está en todos los medios que le requieren su presencia y también administra su presencia, porque no corresponde que el vocero pueda salir absolutamente todos los días con cualquier tema. No es ese el fin, no es tampoco la naturaleza de una vocería. Si usted lo tiene hoy en día al presidente que está señalando o diciendo algo o teniendo un contacto bastante más fluido con los medios de comunicación de una u otra manera, como sucedió la semana pasada, entonces no es prudente que la vocería salga a querer reforzar o hacer interpretaciones de algo que ya se ha dicho. Eso también hay que administrarlo. No creería, bajo ningún concepto, que existe un tema de premios y de castigos. Acá los medios hoy en Bolivia están hablando, diciendo, señalando o enfocando las noticias o priorizando los temas en función del criterio que ellos consideran prudente o que consideran importante y nadie les está restringiendo aquello. Y nosotros desde el gobierno estamos señalando y diciendo también sin restricciones lo que pensamos de uno y otro tema, como ha sido el caso de, por ejemplo, el golpe de Estado. Perfecto. Ahora le pregunto, Jorge, porque usted es reconocido como un analista lúcido y también me imagino que los que no quieren al gobierno lo van a intentar desprestigiar y neutralizar, también lo entiendo. Pero le quiero preguntar, por favor, apelando a su honestidad y a su análisis, ¿el gobierno está haciendo lo suficiente para crear puentes en lugar de muros con distintos sectores? Y estoy pensando, sector empresarial, que parece que no tanto, en cambio sectores sociales parece que muy bien, en cambio medios parece que no tantos. ¿Cuál es su análisis? ¿El gobierno está creando más muros o más puentes? Siempre hay que hacer más de lo que se está haciendo, Jimena. El gobierno tiene la necesidad, es el gobierno precisamente, para eso está, y tiene que tomar las iniciativas y tiene que surgir de él siempre, tomar el contacto con los distintos actores de la sociedad. Sin lugar a dudas, lo que ha abierto un espacio o un compás de espera en estos temas es este proceso electoral que ya finalmente ha concluido.
En el mes de diciembre, si usted recuerda, con el tema de la segunda ola de la pandemia, rápidamente se tomó contacto con gobernaciones, independientemente de si ellas eran o no afines al gobierno. Ahora se tienen que retomar ciertas iniciativas, un conjunto también de elementos que marquen agendas mínimas de coincidencias necesarias para la administración del Estado, para la aplicación de políticas. Esto es lo que usted, no me gusta mucho referirme al futuro, Jimena, pero esto es lo que usted va a poder observar ya en las semanas siguientes, un conjunto de iniciativas que van a surgir desde el gobierno para empezar a aplicar. Uno, los planes, los proyectos, las ideas y los conceptos que se tienen desde el gobierno. Y número dos, también poder ser siempre integrador de lo que significan distintos actores económicos, políticos, sociales, institucionales en el país para poder configurar ya el avance del Estado. No es que se vengan, como algunos analistas dicen, un gobierno más duro, retornos de figuras más duras al gabinete. Se critica que el gabinete también no es tan político como debiera ser y que debiera sumar figuras más políticas. ¿Eso hay que esperarlo o no? Imagínese usted, Jimena, que los primeros días de noviembre, recuerdo que todos especulaban sobre cómo podía componerse el gabinete del entonces todavía presidente electo, y la gente y en los medios se quería que sea un gabinete técnico y que sea un gabinete fundamentalmente con figuras que no estén reincidiendo en su presencia en el gabinete y que sean figuras nuevas y que esto exprese renovación. Agotado ya el análisis sin fondo, pero el análisis finalmente de este gabinete, ahora lo que se está pidiendo es que haya un eje político, que hayan figuras de mucho peso político o referencias u hombres duros del gabinete, etcétera, ¿no? Y plantean esto como si en el medio, Jimena, hubiese una crisis política, y habría ahí que preguntar, yo le pregunto también a usted a través suyo al país entero, ¿dónde está la crisis? Tenemos problemas muy complejos con la cuestión de la pandemia, tenemos problemas complejos con la cuestión de la economía, pero son problemas atendidos y son problemas en el tema de la economía que se están empezando a observar variables que van creciendo. Si tuviéramos una corrida cambiaria, si tuviéramos un descontrol de la inflación y estuviésemos encaminados hacia una hiperinflación, podríamos estar hablando de una crisis o un desgobierno, pero ese tema no existe. Hay un conjunto de argumentos, Jimena, en esto también hay que ser muy puntual, de argumentación forzada para tratar de desgastar al gobierno. Y le quiero decir que esos elementos que son ya históricos, digo históricos porque vienen desde principios de este siglo, tratando de asociar negativamente al gobierno a problemas políticos irresueltos, cuando en realidad esas lógicas no construyen. Lo que tiene que hacer el sector de la derecha es poder construir un modelo de país. Imagínese usted que solamente hablamos de lo que hace el movimiento al socialismo, lo que hace el señor Arce, lo que hace el señor Evo Morales, Choquehuanca, pero no hablamos de lo que hace el señor Mesa, que tiene representación parlamentaria, o el señor Camacho, que tiene presencia también parlamentaria en el país. Hay que hablar del conjunto del sistema político, no solamente de uno solo. Quiero mostrarle algo también, antes de que acabe la entrevista, porque claro, el país debiera tener claro que hay dos posiciones muy encontradas. Hoy encontrábamos algo en Twitter, que fue un buen cruce de burlas. Andrea Barrientos, que es de Comunidad Ciudadana, asambleísta, escribía esto: 4-0, la paliza democrática que recibió el MAS. Y Fernando López le respondía: 9-0 en gobernaciones y 336-0 en municipio. ¿Qué paliza recibió Comunidad Ciudadana? Estas dos expresiones nos muestran cuán separados, ¿no?, y cuán polarizados están. Y cuando hablo de Fernando López no es el exministro, por si acaso, es Fernando López Ariñez. Jimena, hay algo muy claro. Mire, Comunidad Ciudadana, más allá de ver el 4-0 que como llama la senadora,
debería preocuparse por ver que después del año 2019, Comunidad Ciudadana, y esto lo digo objetivamente, no lo digo de forma peyorativa ni con soslayo, esto es objetivamente, del año 2019 cae a menos del 30% en la preferencia nacional el año 2020. Tiene 6 alcaldías, no tiene gobernaciones, tiene una presencia nominal en la política nacional más allá de sus parlamentarios. Eso no se puede decir que sea un proyecto político que en algún momento se afinque en el escenario político nacional como decisivo, como histórico. No tienen perspectiva de crecimiento y ellos tendrían que analizar por qué. No tienen propuesta política, no tienen una visión de país, no tienen un concepto general de Estado, de sociedad, de economía, de modelo de desarrollo que le puedan ofrecer a los bolivianos para convertirse en interlocutores válidos ante los sectores populares. Esto es muy crítico. Y si vamos al otro actor, que es el de Creemos, tiene una gobernación, tiene 7 alcaldías, no controla la Asamblea Legislativa Departamental porque está empatada con el Movimiento al Socialismo y es un partido regional, con alguna perspectiva hacia adelante, hay que ver eso, pero hoy en día es un partido regional. Frente a ello, usted tiene un partido al cual todo el tiempo le recuerdan y le dicen que está en crisis, pero que ganó la elección nacional después de un golpe de Estado, recupera la presidencia, tiene 239 municipios, tiene 3 gobernaciones e incidencia directa en las 9 asambleas legislativas, de las cuales Chuquisaca controla con 2/3, de las cuales Pando controla con 2/3, La Paz y Tarija con mayoría simple. Eso es difícil poder decir, Jimena, que es un partido en crisis. Por supuesto que tiene enormes problemas. ¿Y sabe por qué tiene enormes problemas, Jimena? Porque todos quieren ser líderes políticos en un partido de esas características. Si no, usted también vería fuertes peleas en el Frente para la Victoria, por decir algo, para poder ser su candidato. Pero como no tiene posibilidades, ahí no hay conflicto interno. Entonces, los partidos de la derecha, en vez de poner la mirada siempre sobre el movimiento al socialismo, los sectores sociales, deberían trabajar en algo que no pueden lograr desde hace 14 años, que es, o desde hace ya más de 14, 15, 16 años, que es construir una propuesta integral de Estado para que se puedan convertir en interlocutores válidos, le decía, ante el conjunto del país. ¿Por qué nunca llegan a las provincias y donde están Permítame, por favor, Jorge, populares? porque se me acaba el tiempo y tengo una invitada esperando y no quiero dejar de mostrar lo siguiente, porque me parece inquietante y preocupante. Primero el comentario, claro. ¿Ya? Hugo Valderrama dice, los masistas le llaman derecha a cualquiera que hable el español mejor que ellos. Le gustó ese tuit a Robert Brockman, ¿no? Y Alan Jürgensen dice, a cualquiera que se bañe todos los días. Es bien llamativo, ¿no? Quisiera que lo pueda comentar. Sea que se refiera a cualquier partido o a cualquier boliviano, pero decirle llaman de derecha a cualquiera que hable el español mejor que ellos o a cualquiera que se bañe todos los días. Esto se ve en Twitter hoy día. Bueno, Robert Brockman es amigo mío, yo le tengo un respeto, por supuesto que no pensamos diametralmente distinto, y hay que ser más considerado, Jimena, con nuestra gente, con nuestra población, con los sectores populares, con los sectores indígenas y los sectores originarios del país. Y le quiero traer a colación algo que alguna vez dijo Felipe Quispe a inicios del año 2000, cuando dijo una vez que iban a volar la represa de Incachaca, acá en La Paz, y él dijo, para que las señoras de la zona sur aprendan a vivir sin agua. Jimena, cuando el Estado se encontró ausente
en los sectores rurales del país, donde no había agua potable, donde no había agua caliente, donde no había jaboncillo, etcétera, usted tenía que pedir a la gente que puedan tener su aseo personal 2 veces al día, como podemos hacer acá en las ciudades. Por eso quiero preguntarle... Hay que ser desconsiderados cuando uno se refiere a alguien que no ha tenido las mismas posibilidades, se refiere burlonamente o peyorativamente. Eso no corresponde con el verdadero humanismo, solidaridad y empatía que debemos tener por nuestros semejantes, que son hermanos nuestros. Sí, usted dice burlón y peyorativo. Me sigue pareciendo con cierta anestesia. Es más duro esto, creo, ¿no? ¿Qué es esto, por favor, Jorge? ¿Calificar a una persona por la forma en que habla el español o porque se baña o no se baña? ¿Qué es? ¿Qué etiqueta le puede poner usted que reconoce tener más etiquetas, más categorías que las que puede poner Marcelo Arequipa? Esa es la expresión viviente del racismo y del desprecio hacia los sectores populares, Jimena. El racismo en los sectores urbanos y en sectores urbanos pensantes también, o que se dicen pensantes y educados, en esos sectores el racismo está fuertemente compenetrado con su forma de proceder, con su forma de referirse a los otros. El hecho de que una persona sea blanca, que una persona sea de tez morena, que hable mejor o no el español, eso no lo convierte en un boliviano de segunda, eso no lo convierte en un ciudadano infra. Entonces, estos elementos de racialidad, que son los que han polarizado la política y las relaciones sociales en nuestro país, es lo que debemos superar. ¿Cómo se supera esto? Con inclusión. Aunque no les guste, Jimena, aunque no les guste, este país es fuertemente indio. Y como había dicho Zabaleta, Bolivia será India o no será. Hoy en día podemos decir Bolivia será plurinacional o no será. Y este es el mensaje que ha dado la nueva configuración de poder. Por eso las miradas, Jimena, permítame decir esto más, por eso las miradas están siempre sobre el movimiento al socialismo, sobre los movimientos sociales, porque sueñan y anhelan en su más profunda ansiedad de que se pueda extinguir el poder de ese movimiento social que hoy en día se articula con el Estado. Lamentablemente esto no va a poder ser posible, porque Bolivia va a ser plurinacional o no va a encontrar paz. Y esto es importante poderlo internalizar desde el análisis político. Hay que ser inclusivo, hay que ser tolerante y hay que aceptar que esta es una Bolivia diversa y que la condición de blanco no le permite absolutamente a nadie tener un privilegio por encima del otro. Le agradezco mucho que hubiéramos abordado todos estos temas, Jorge. Como siempre, Jimena, es muy entretenido conversar con usted y poderme dirigir a través suyo al país. Le agradezco y buenas noches para todos los bolivianos.